Se llamaba Aridia Mendicuti Lurueña, y llevaba el olor a resina pegado en las uñas como un recuerdo que no se iba ni con agua caliente. Quien la conocía de verdad sabía que antes de cerrar el taller del sótano en Ourense, ya de noche, apagaba la luz, se quedaba inmóvil y escuchaba si la madera respiraba distinto tras el último lijado. Restauraba violas de arco y gaitas con moho de fiestas viejas, y mientras el torno giraba, organizaba en la cabeza la lista de compras de la semana y el rompecabezas del cuidado de su madre, que confundía estaciones con nombres y preguntaba por un marido muerto, como si fuera a aparecer con pan. Aridia anotaba en un cuaderno azul las frases de la neuróloga, los retrasos de la clínica y las llamadas del ex que llegaban tarde con el tono de quien cree seguir teniendo llave. Tenía un sueño con pies en la tierra: abrir una escuela-taller para enseñar a niños a fabricar su propio sonido, un lugar donde nadie desafina por falta de coraje, repetía sin grandilocuencia. Su habilidad más secreta no salía en folletos. Oía lo que no se dice. Reconocía el miedo porque la respiración tropieza justo antes de la palabra, y afinaba a la gente como afinaba una tapa, con paciencia, sin herir. Él era Pedro Ruán, barcelonés de yates que no hacen ola y heliopuerto propio en el Empordà, un hombre tan rico y poderoso que había convertido puertos y corredores logísticos en un mapa de obediencias cronometradas. Viudo reciente, habitaba un palacete modernista, donde los mosaicos parecían conservar risas ajenas. Desde el funeral, su hija Aldara, 8 años, se había refugiado en un mutismo selectivo que ni terapeutas caros, ni promesas con juguetes, perforaban. Pedro compraba soluciones como quien compra tiempo, pero aquello no admitía tarjeta ni prioridad de cliente. Un recorte de prensa sobre la luthier que devuelve voz a instrumentos perdidos lo llevó a llamar al sótano de Ourense. No buscaba un Stradivarius reparado, quiso algo más simple y difícil. Enseñe a mi hija a fabricar un sonido que sea solo suyo. Aridia llegó en tren, con una maleta blanda y una caja de herramientas que parecía relicario de familia. Al cruzar el umbral del palacete, notó el silencio suntuoso que pesa, ese que confunde respeto con miedo, y entendió que tendría que cuidar a la niña sin dejar que la casa la tragara. La propuesta nació sin adorno y con términos que se podían escribir en una hoja cuadriculada. 3 meses viviendo en la casa para construir rutina de escucha, talleres de soplo y cuerda con materiales simples, sabugueiro, piel fina, cuerdas económicas, libertad para adaptar la escuela de Aldara a mañanas de oficio, un pago que liquidaría las deudas de Aridia y una contribución mensual a la clínica de su madre, pactada por escrito y blindada aunque el acuerdo terminara mal. No soy niñera, dijo Aridia sin dureza. Soy afinadora de silencios. Pedro no pidió ternura de catálogo, pidió un milagro sin focos, que la niña pudiera decir aquí, sin miedo. Firmaron con un abogado discreto y 2 testigos de la casa. Ella exigió una cláusula simple. Nadie en el personal hablaría de su madre ni de su ex. Nadie fotografiaría a Aldara en actividades, y cualquier avance se comunicaría en frases cortas, sin épica. Los primeros días sonaron a compases rotos. Aldara solo aceptaba quedarse cerca cuando Aridia lijaba. Pedro orbitaba con las manos de quien manda barcos y no sabe sostener un vaso. Y la casa aprendía nuevos ruidos. Lo que Pedro descubrió ardientemente no fue una técnica milagrosa, sino un respeto radical por el vacío que Aridia parecía haber aprendido de la madera. No asaltaba el silencio de la niña, lo habitaba con ella. Hizo una flauta de sabugueiro y un tambor pequeño. Enseñó a oír la casa al atardecer, el estallido leve de las vigas, el rumor de las palmeras, el eco de los pasos en los mosaicos, y convirtió la cocina en taller cuando el comedor intimidaba. Aldara tocaba con dedos de pájaro y miraba de reojo. Aridia hablaba poco, nombraba acciones, sopla así, escucha aquí, y evitaba preguntas que cerraran la garganta. Una tarde de viento, Pedro sostuvo la piel del tambor para tensarla mientras la niña soplaba la flauta. Entre un aliento y otro, apareció una sílaba mínima, ma, que no fue en consulta ni frente a un espejo de terapia, sino en la terraza, con olor a lejía y pan.
Pedro no supo qué hacer con las manos. Aridia siguió como si tal, cuidando que el sonido nuevo no se asustara. Esa noche, pactaron que el éxito sería medir cuerpos más tranquilos y no aplausos. El contrato, sin decirlo, había empezado a tocar fibra. La desigualdad entre sus mundos se volvió visible en detalles que rascan. Choferes que hablaban por auricular al pasar, una cocinera que miraba a Aridia con respeto y curiosidad práctica, un mayordomo que medía los silencios de Pedro para organizar la casa. Aridia decidió normas tempranas para no perder el norte. En el taller improvisado, nadie usaría perfume fuerte. Aldara podría ensuciarse sin disculpas, y los instrumentos se guardarían en cajas a su altura para que eligiera sin pedir permiso. Por las noches, Aridia llamaba a Ourense, revisaba la medicación de su madre y respondía, con frases cortas, a los mensajes intrusivos del ex que aún creía tener un lugar en su vida. La fortuna de Pedro resolvía facturas, no fantasmas. Él preguntó una vez si debía estimular a la niña con recompensas. Aridia respondió que el premio era la propia voz y que lo único que necesitaban de él era presencia sin urgencia. A Pedro le costó. Su poder siempre había sido mover cosas a la velocidad de su voluntad. Aquí, el tiempo lo marcaba una niña que respiraba más largo cuando nadie la miraba fijo. Entre límites y cuidados, la casa empezó a sonar menos a museo y más a lugar habitable. Antes de continuar, una breve pausa. Si esta historia ya te movió por dentro, cuéntanos en los comentarios qué momento te tocó más y por qué. Nos ayuda a construir un espacio honesto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder los próximos relatos profundos. Dale me gusta y comparte con alguien que ame historias intensas y humanas. Quédate hasta el final. Te sorprenderá lo que sucede y cómo cambia a todos para siempre. La primera semana completa marcó un ritmo que no salía en ningún contrato. Amanecer con el rumor de la cocina, revisar medicación por videollamada con la enfermera de Ourense y bajar al patio para una clase muda donde Aridia enseñaba a Aldara a medir el aire, con la palma abierta frente a la boca. Pedro intentaba no intervenir, aprendía a quedarse a 3 pasos, a no completar silencios con premios ni preguntas. Cuando fallaba, Aridia le hacía una seña mínima, 2 dedos juntos pidiendo menos ruido. La niña aceptaba el lijado como música de fondo. Con el serrín en las uñas, repetía movimientos sin que nadie se los dictara. Aridia mantenía un diario de sesión con verbos simples: soplar, esperar, señalar, imitar, descansar. Por la noche, anotaba también las grietas del sistema. Una profesora particular que quería resultados en una rúbrica. Un terapeuta que pedía un vídeo semanal para justificar horas. Un mayordomo que ofrecía ordenar el taller para que no pareciera trastero. Ella rechazó el orden falso. El aprendizaje necesitaba objetos al alcance de la niña, no vitrinas. Pedro entendió a medias, pero confió en el método y firmó instrucciones para que nadie optimara lo que ya estaba funcionando. La desigualdad se hizo carne en una escena breve que a Aridia le dejó un escozor de horas. Un proveedor llegó con maderas nobles y, al ver a la niña con las manos manchadas, sugirió guantes para no estropear el material. Aridia le pidió que se fuera con educación firme. Después, explicó a Aldara que las manos también son herramienta y que ensuciarse no era falta, sino permiso. Pedro presenció el cruce y sintió vergüenza ajena, una punzada que no se arregla con transferencia. En paralelo, el ex de Aridia reapareció, con mensajes que mezclaban nostalgia y control. Sé que estás en una casa de ricos. No te olvides de quién te ayudó. Ella bloqueó y archivó sin épica. Avisó a Pedro que, si alguien preguntaba por ella en la puerta, el protocolo era llamar a seguridad sin nombres propios. Esa noche, durante la cena, Pedro quiso hablar de protegerlas. Aridia le pidió precisión. Proteger era no exponer a Aldara a visitas bien intencionadas. Proteger era blindar la contribución a la clínica de su madre por contrato notarial. Proteger era enseñar a la niña que su voz no se negocia. Pedro tomó nota y aceptó pasar al plano concreto, jurídico, logística,
límites escritos en papel que aguanta más que las promesas. Hubo avances tan pequeños que cualquiera ajeno los habría despreciado, pero en esa casa valían oro discreto. Aldara comenzó a señalar con el mentón qué instrumento quería, a arrugar la nariz cuando algo la abrumaba, y a acercar el oído al borde de la caja del tambor para escuchar la vibración. Por dentro, como si buscara su casa en una cueva, Aridia ajustó la rutina para que cada señal se tradujera en acción. Si la niña arrugaba la nariz, pausaban. Si señalaba, elegían sin preguntas. Si tocaba, nadie aplaudía para no romper la concentración. Pedro, acostumbrado a métricas y gráficos, pidió un registro que no convirtiera la vida en informe. Aridia creó una hoja con 3 columnas: señal, respuesta, tiempo, que le sirvió para explicarle a él que el progreso no era lineal, sino una espiral con recaídas sin tragedia. Un día, al bajar al garaje a por una caja, se cruzaron con un empleado que dijo: «Qué guapa cuando por fin hable». Aridia le paró con suavidad firme: «Ya habla, solo hay que escuchar cómo». El hombre pidió disculpas, y Pedro, al enterarse, reunió al personal para recordar que la casa debía aprender una gramática nueva: respeto sin lástima, presencia sin presión. La madre de Aridia empeoró un mediodía, y la llamada llegó con el tono urgente que desordena cualquier agenda. Ella preparó una mochila, y estuvo a punto de tomar un tren cuando Pedro ofreció su coche y un conductor de confianza. Aridia dudó, no por orgullo, sino por miedo a deber demasiado. Acordaron un intercambio limpio. Él ponía el traslado, y una noche en un hotel sencillo cerca de la clínica. Ella mantendría el control de horarios y decisiones. En Ourense, la neuróloga habló de ajustes de medicación y de un plan de respiro familiar. Aridia tomó notas con letra recta y sintió la culpa día vieja de dejar a la niña por 24 horas. De vuelta al palacete, encontró a Aldara en el patio, soplando sobre una caña hueca que había dejado preparada. La niña no la miró, pero la esperó. Aridia tragó el llanto que pedía salida y se sentó a su lado. Pedro apareció sin ruido y dejó sobre la mesa un sobre con los justificantes del pago a la clínica, sin logos ni carta acompañante. Nadie habló de hacer el bien. Hicieron lo necesario. Esa noche, al cerrar el taller, Aridia sintió que el equilibrio se sostenía por decisiones pequeñas repetidas con rigor, no por grandes gestos. El primer conflicto serio entre Aridia y Pedro no fue por dinero ni por horarios, sino por la tentación del espectáculo. La directora de una fundación cultural llamó para ofrecer una presentación íntima del proyecto pedagógico, con prensa discreta y promesa de donativos. Pedro creyó que visibilidad traería apoyo para la escuela futura de Aridia, y quizá una red de terapeutas para Aldara. Aridia negó, con la cabeza antes de que terminara la frase: la niña no era caso, era persona. Los procesos que funcionan se estropean cuando los pones frente a gente que espera milagros en media hora. Pedro sintió herido su impulso de resolver con influencia. Aridia le pidió confiar en una medida más difícil: evaluar en 6 semanas si la rutina sostenida generaba cambios medibles en sueño, apetito y tolerancia a la frustración, y solo entonces pensar en talleres cerrados para familias, sin cámaras. Discutieron sin gritos, con silencios densos y argumentos concretos. Al final Pedro cedió y canceló la presentación íntima. Esa noche, mientras Aldara dormía, Aridia anotó en el diario: no confundimos hogar con escenario. Y Pedro, en su despacho, escribió una sola línea para no olvidarla: no comprar con prisa lo que se construye despacio. La segunda semana trajo una calma rara, de esas que parecen pedir cuidado para no romperse, y también trajo el primer día de colegio al que Aldara regresaría a ratos, con un horario reducido que Aridia negoció con la orientadora escolar en una reunión sin aplausos. Llegaron temprano para evitar el bullicio, y Aridia explicó que la niña no tenía que participar para cumplir. Podía observar, manipular materiales, salir al pasillo si el ruido le trepaba por la garganta. La maestra, bien intencionada pero nerviosa, preguntó si premiarían cada palabra. Aridia fue clara: no,
La palabra no se casa con caramelos. Pedro se mantuvo en segundo plano, dispuesto a afirmar lo que hiciera falta. Le costó no intervenir cuando un padre comentó que con dinero todo es más fácil. No lo era. Al volver a casa, Aridia introdujo un cuenco con agua en el taller para experimentar con el sonido de gotas. Aldara observó la vibración en la superficie como si fuera un mapa que por fin entiende. Ese mediodía, la cocinera sirvió sopa demasiado perfumada y la niña rechazó el olor con la mano. Aridia pidió pan y fruta, cambió el menú sin drama. El progreso no brillaba, pero tenía peso. Dormir sin sobresaltos 3 noches seguidas, comer sin náusea, señalar una pausa cuando el mundo se llenaba. Pedro, en su despacho, comenzó a creer que sostener también es mandar. A mitad de esa semana, un incidente menor enseñó hasta dónde llegaba la red de control que rodeaba a Pedro. El jefe de seguridad informó de un intento de visita de un hombre que preguntó por Aridia con el descaro curioso de quien se cree autorizado a entrar en cualquier vida. Había dado un nombre que Aridia conocía demasiado. Pedro ofreció presentar denuncia inmediata. Aridia pidió primero escribir un protocolo con el nombre en una lista de no acceso, compartirlo con portería y, sobre todo, evitar convertir la casa en fortaleza que humillara a la niña. Acordaron que, si insistía, activarían denuncia, pero sin sirenas. Esa noche, Aridia le contó a su madre por videollamada una versión ligera del episodio. La mujer escuchó con esa mezcla de presencia y extravío que el Alzheimer deja como resto, y preguntó si había música en la casa nueva. «Ay», respondió Aridia, y no mintió. Pedro, por su parte, habló con el jurídico para blindar la contribución a la clínica por escritura pública, sin dependencia de su humor ni de resultados. Entendía que la ayuda solo vale si no puede convertirse en arma. En el taller, la tabla de sabugueiro comenzó a tomar forma de flauta para manos pequeñas. Aldara miró el taladro con respeto serio y por primera vez sostuvo la herramienta con Aridia guiando los dedos. La vibración en los brazos la hizo sonreír con los ojos. La tensión entre visibilidad y protección volvió a escena cuando una periodista cultural, conocida de viejos donantes, escribió a Pedro para proponer un perfil humano del viudo que aprende a escuchar. No había mala intención declarada, sí hambre de historia. Pedro, tentado por el beneficio lateral para futuras becas, dudó. Aridia, con la experiencia de quien ha visto rupturas por un foco mal puesto, sugirió un no argumentado con respeto. Cuando la niña esté sólida, hablamos de programas, no de personas. El correo de rechazo fue breve y sin grietas. La periodista insistió ofreciendo anonimato, pero Aridia sabía que el anonimato en esos relatos es una cortina que deja filtrar sombras. Para no convertir la negativa en muro, Aridia propuso un gesto alterno, un taller cerrado con familias del colegio, sin cámaras, donde se compartieran técnicas de escucha y materiales sencillos para fabricar instrumentos en casa. Pedro aceptó y pidió a su equipo que organizara logística sin logos. El día del taller, la sala olía a madera y a bolsitas de merienda. Aldara se sentó cerca de Aridia, y durante 1 hora entera no hubo palabras grandes, solo manos ocupadas y respiraciones que encontraron su ritmo. La directora del cole, al despedirse, dijo: «Gracias por no vender esperanza envuelta». Aridia se guardó la frase como quien guarda un tornillo útil. No todo fue avance. La tercera semana llegó con una regresión que puso a prueba el sistema. Una tarde de viento, la casa crujió como barco, y Aldara, agotada, tiró la flauta al suelo y se cubrió las orejas hasta marcarse la piel. Aridia se arrodilló a su lado, no para levantar el instrumento, sino para ofrecer cuerpo a la altura de la niña. Marcó con la mano un ritmo simple en el suelo, ta-ta-ta-ta, una invitación mínima a que la respiración volviera. Pedro apareció en el umbral y se quedó quieto, aprendiendo a ser útil sin ocupar. Tardó 10 minutos que parecieron 1 hora. Al final, la niña permitió que le apartaran un mechón de la frente y señaló con el mentón la caja del tambor. Golpearon juntos, despacio, hasta que el aire se acomodó. Más tarde, un asesor sugirió cambiar de método,
traer expertos de renombre. Pedro, cansado y tentado por el viejo reflejo de comprar soluciones, miró el diario de sesiones que Aridia llevaba y vio semanas de constancia que ninguna estrella podía improvisar. Eligió quedarse con el plan con la misma firmeza con que antes habría cambiado de rumbo. Aridia escribió esa noche: sostener no es hipnosis, es trabajo y duele. Le dolían las manos, pero no tenía dudas. La mitad del mes trajo un momento que, sin fuegos, se pareció a una victoria íntima. En el desayuno, mientras el sol entraba por los mosaicos como un rumor blanco, Aldara colocó la flauta en la mesa y miró a su padre con una seriedad de 8 años. Aridia, que había aprendido a leer esa antesala, no habló. La niña sopló una nota, luego otra, y a la tercera, entre el aire y el miedo, emergió una palabra entera, cortita, seca, perfecta: pan. No hubo aplausos. Pedro tragó saliva y se agarró a la silla como quien se sujeta al mundo para no romperlo. Aridia solo acercó la cesta y dejó que la niña tomara su trozo. Después, en el patio, Pedro preguntó si podía escribírselo en la mano como un secreto. Aridia dijo que mejor en el diario, porque la piel borra lo que toca y el papel guarda. Ese mediodía, el mayordomo, Kemir, nunca se permitía emoción. Se acercó al taller con una jarra de agua y la dejó sin decir nada. En Ourense, la madre de Aridia tuvo un día claro. Por videollamada, escuchó pan y sonrió con una lucidez que partió a su hija en dos. Esa noche, solos en la cocina, Aridia y Pedro no brindaron, lavaron platos. El progreso, entendieron, pedía manos, no copas. Y el contrato, por primera vez, pareció pequeño para lo que estaba en juego. La noticia del pan corrió por la casa como un rumor que nadie se atrevía a citar en voz alta. Y ese mismo día llegó el primer choque con el mundo exterior disfrazado de buena voluntad. La orientadora del colegio escribió proponiendo que Aldara compartiera su avance en una actividad con otras familias, un círculo de palabras donde cada niño diría en público lo que había aprendido. Pedro, orgulloso y temeroso, miró a Aridia buscando luz verde. Ella leyó el correo 2 veces y respondió con un «aún no», argumentando que exponer un logro naciente podía convertirlo en examen y en vergüenza si no se repetía a la carta de los adultos. La orientadora insistió con un emoticono sonriente y Aridia, con educación firme, recordó que el objetivo no era producir momentos virales, sino sostener un cuerpo menos asustado. Pedro tembló ante la posibilidad de parecer ingrato. Estaba acostumbrado a administrar gratitudes como invitaciones. Al final, eligió la incomodidad correcta, envió un agradecimiento y declinó. Esa tarde, Aridia cambió la rutina para proteger el avance. Ejercicios cortos, pausas largas y una regla nueva en el taller. Nadie nombraría la palabra pan como hazaña. Sería un dato entre otros, para no cargarlo de miedo. Al día siguiente, mientras Aridia preparaba una membrana para el tambor y Aldara jugaba con el brillo del agua en un cuenco, apareció en la puerta el proveedor de maderas con un regalo de cortesía, una caja de nogal que venía con un contrato de abastecimiento a precio de amigo si Aridia aceptaba firmar. Exclusividad con su almacén. La palabra exclusividad encendió una alarma vieja. Había aprendido que las jaulas suaves se cierran sin ruido. Rechazó agradecer con firma y devolvió la caja sin aspavientos. Pedro observó el gesto con una mezcla de respeto y azoramiento. En su mundo, la exclusividad se compraba a cambio de estabilidad, y aquí, esa estabilidad podía arruinar la libertad de decidir con qué madera trabajar y a qué ritmo enseñar. Más tarde, en el despacho, él preguntó si era testarudez o principio. Aridia explicó que su oficio se nutría de elegir sin deuda, de comprar a quien trata las tablas como materia viva y no como mercancía de catálogo. Pedro recordó los contratos que había firmado para amarrar rutas enteras. Por primera vez, admitió que el poder también consistía en saber cuándo no atar. Esa noche, dejó instrucción a contabilidad. Cualquier pago a proveedores del taller pasaría por Aridia sin mejoras que hipotecaran su criterio. El ex reapareció de modo menos torpe y más peligroso.
una carta manuscrita que llegó al buzón del palacete con un remitente falso, conteniendo 3 fotos viejas y una frase que pretendía ternura, pero olía a control. Te extraño cuando tocas en silencio. Aridia la leyó en la escalera de servicio, allí donde el mosaico no imponía solemnidad, y sintió ese cansancio espeso que mezcla miedo, rabia y una antigua costumbre de pedir perdón por existir. Entró al taller, respiró el olor a sabugueiro y decidió actuar como venía entrenándose. Sin épica y con precisión, informó a Pedro, guardó la carta en un sobre transparente, apuntó fecha y hora, y llamó al abogado discreto que habían elegido para estos casos. No quería un escándalo, quería un perímetro claro. Pedro propuso medidas de seguridad visibles para ahuyentar. Aridia pidió lo contrario: discreción, portería avisada y 0 comentarios al personal. Esa noche, al leer el cuento de siempre a Aldara, un texto sin moraleja, solo ritmo, el pulso le bajó. Luego, en su cuarto, escribió un párrafo para sí. Mi vida no es un pasillo que cualquiera cruza por recordar una llave. Cierro. Abro solo a quien toca como se toca una puerta, no una herida. Guardo el sobre en un cajón, no como amenaza, sino como lápiz de memoria. La 4ª semana, Pedro tropezó con su propio reflejo en el peor sitio. Una comida con 2 aliados de negocios que, sin maldad explícita, se permitieron bromas sobre la nueva pedagogía de soplar y esperar, y uno añadió que ojalá esa magia de la luthier sirviera para la próxima negociación con un puerto del sur. Pedro rió con esa risa apretada que usa el poderoso para no enseñar los dientes. Al volver, sintió vergüenza y la nombró en voz alta frente a Aridia. Ella no lo castigó con moralinas. Le dijo que el mundo no iba a aprender su gramática de golpe y que su tarea era simple y difícil: no prestarse al chiste que abarata. Propuso una estrategia práctica. Si alguien pedía magia, responder con procesos. Si esperaban milagros, ofrecer tiempo y método. Y si apelaban a su poder para acelerar un cuerpo, recordar que un cuerpo no se negocia. Al día siguiente, Pedro probó el método con un director operativo que urgía resultados medibles de Aldara para convertirlo en programa. Le respondió con el diario de sesiones, números de sueño, apetito, tolerancia y un «cuando toque, hablamos». No fue heroico, fue nuevo. En la noche, al ver a su hija dormir entera, sin la rigidez que antes convertía la cama en armadura, supo que renunciar al aplauso inmediato también era un tipo de poder. El primer mes cerró con un pequeño ritual de evaluación que Aridia propuso y Pedro aceptó. Sentarse en la cocina, sin personal, con 3 hojas blancas, lo que cambió, lo que duele, lo que falta, y escribir en silencio durante 10 minutos. Lo que cambió. Aldara duerme mejor, come sin náusea, señala sin miedo, dijo, pan. Pedro añadió, yo escucho más y compro menos. Lo que duele, la carta del ex, la tensión con el colegio, el esfuerzo de sostener límites que parecen ingratitud. Pedro escribió, mi impulso de mostrar logros para que el mundo me aplauda. Lo que falta, consolidar rutina en días con viento, preparar a la casa para que no convierta avances en espectáculo, afinar una salida limpia para cuando el contrato termine. Entonces, sin dramatismo, hablaron del final. Aridia no quería quedarse atrapada en una casa que no era su vida. Pedro no quería que la despedida desarmara lo aprendido. Acordaron diseñar desde ya una puente, 2 tardes semanales, luego un grupo cerrado en el colegio, todo por escrito y con margen de retroceso. Se dieron la mano con una seriedad sin solemnidad. Afuera, el Empordà olía a sal y a tierra movida. Adentro, la palabra pan descansaba en el diario como un clavo bien puesto, sosteniendo más de lo que parecía. El mes siguiente abrió con una noticia que dobló la rutina. La clínica de Ourense ofreció a la madre de Aridia un cupo en un programa piloto de estimulación cognitiva 2 mañanas por semana. Era una oportunidad real, pero exigía trasladarla y ajustar medicaciones con precisión. Aridia sintió alivio y vértigo a la vez. Aceptar significaba ausencias planificadas en la casa de Pedro, delegar algunas sesiones con Aldara y, sobre todo,
sostener el equilibrio sin que la niña lo leyera como abandono. Pedro propuso cubrir traslados con su coche y un auxiliar de confianza, pero Aridia pidió un gesto diferente, que la casa aprendiera a funcionar sin convertir cada ausencia en drama, y que el personal recibiera un protocolo de días distintos, con 3 reglas: menos estímulos, más pausas, 0 visitas. Ese martes, mientras Aridia acompañaba a su madre, una profesora del colegio llamó para felicitar por los avances y pedir una foto para el boletín interno. Pedro respiró hondo antes de decir no y ofrecer en su lugar una ficha anónima de materiales y ejercicios. Cuando Aridia regresó, encontró a Aldara jugando con sombras en la pared. El mayordomo le mostró el protocolo impreso y un gesto casi orgulloso. La niña no había dicho ninguna palabra nueva, pero había mantenido la respiración larga. A veces, la victoria es que nada se rompa cuando cambias una pieza. Con el segundo mes llegaron también las primeras grietas del plan de salida que habían imaginado sobre la mesa de la cocina. Al reducir una tarde de taller, Aldara reaccionó con un mutismo más duro, no rabia, sino retiro. Era como si el cuerpo probara la posibilidad del vacío y se asustara de su tamaño. Aridia, cuidadosa, propuso una adaptación, no menos tiempo sino diferente, transformando una de las tardes en taller de casa, con materiales que la niña pudiera elegir y guardar en su cuarto sin que todo dependiera del espacio compartido. Pedro entendió que el objetivo era que Aldara no asociara la voz con una persona, sino con un método transferible. Paralelamente, la orientadora del colegio informó de una niña nueva que preguntaba por Aldara con curiosidad insistente. Aridia sugirió organizar un juego silencioso de imitación, donde las dos pudieran decirse sin palabras ni exposición. Funcionó a medias. Aldara toleró la presencia, no el contacto directo. La madre de Aridia, por su parte, respondió al programa con pequeñas islas de lucidez que dolían de tan preciosas. Una tarde llamó a su hija por su nombre completo, con acento exacto, y esa precisión fue un regalo y una herida. En el diario, Aridia escribió: cerrar no es irse, es enseñar a quedarse de otro modo. En paralelo, el mundo de Pedro intentó volver a su gramática de siempre. Un consorcio internacional le ofreció una ampliación de rutas a cambio de ceder temporalmente la gestión de un muelle. El documento venía con letras impecables y una línea escondida que en la práctica le quitaba control sobre los tiempos de descarga. Antes, habría firmado y ordenado ajustar después. Ahora, la respiración aprendida con Aridia se le metió en la decisión. Pidió tiempo, revisó con su equipo y rechazó la cláusula. Los socios respondieron con cortesía y presión. Otros aceptan. Pedro sintió el cosquilleo viejo de demostrar que podía más. Eligió quedarse en la incomodidad de no agradar. Esa misma semana, un donante conocido presionó para visitar a la niña. Bajo pretexto de aprender del método, Pedro recordó el taller sin logos y contestó con un no. Luego, ya de noche, bajó al patio donde Aridia lijaba a la luz de una lámpara y admitió en voz quieta que decir no al mundo le resultaba más difícil que admitir errores. Aridia no lo premió. Le habló de su propio músculo nuevo, el de no pedir disculpas por proteger. Entre los dos, aprendieron a nombrar lo que antes solo tensaba el aire. Aldara, al fondo, hizo sonar 2 notas sin mirar a nadie y volvió a su juego con una calma que valía más que un comunicado. Un domingo de lluvia, cuando el Empordà parecía un vidrio empañado, la casa recibió una llamada que reordenó prioridades. La madre de Aridia había sufrido un pequeño desmayo sin secuelas, pero el equipo recomendaba vigilancia cercana la semana siguiente. Aridia se preparó para viajar más, y Pedro, adelantándose, sugirió activar de inmediato la fase taller de casa con una caja de instrumentos sencillos a la altura de Aldara. Juntos diseñaron la caja: 2 flautas de sabugueiro, un tambor pequeño, semillas en frasco para hacer maracas, una cuerda tensada entre 2 clavijas, y junto a eso, una hoja con dibujos que representaban pausa, agua, luz, suave. La niña participó en el armado.
lo que la hizo dueña del método. Ese día, sin planearlo, apareció otra palabra, no hacia afuera, sino hacia adentro. Aldara tocó la cuerda y dijo, aquí, con un hilo apenas audible, como quien señala refugio. Aridia sintió el impulso de llorar fuerte. En cambio, reconoció la palabra con el mismo tono con que se reconoce un tornillo del tamaño exacto. Pedro entendió que aquí era menos espectáculo que contrato interno. Por la noche, escribió a su equipo. Para aplazar 2 reuniones que podían esperar, eligió estar donde el tiempo no produce factura, y sin embargo, lo cambia todo. A la tercera mañana de la semana difícil, el pasado volvió como vuelven las cosas que no aprendieron a irse. Una nueva carta del ex, esta vez con copia a un correo genérico de la empresa de Pedro, insinuando preocupación por el bienestar de Aridia y proponiendo hablar como adultos. La mezcla de manipulación y barniz cortés tenía la intención de arrastrar a Pedro al barro. Él, que habría respondido con contundencia pública, aplicó la lección reciente, cadena simple de hechos. Derivó la carta al abogado, reforzó con portería el protocolo de no acceso y escribió a Aridia un mensaje que no intentaba salvarla, solo sostenerla. Está en curso, sin ruido. Dime si necesitas ajustar tus viajes. Ella respondió con un gracias, que no era deudor, era alianza. Ese mismo día, en el colegio, la orientadora compartió que Aldara había extendido el juego de imitación con la otra niña durante 5 minutos sin buscar salida, un tiempo que en su mundo equivalía a una tarde entera de aplausos. De vuelta en casa, Aridia abrió el diario y anotó, en letra más ancha que de costumbre, Aldara dice aquí y se queda. Yo también. Pedro, al leerlo después de cenar, entendió que el plan de salida no sería una ceremonia, sino un tejido, puntada y puntada, hasta que sostuviera a todos sin romper. La 5ª semana inició con una sobriedad engañosa. Parecía que todo estaba en su sitio, pero el menor ruido podía desacomodar la sala. Aridia decidió introducir un elemento nuevo en el taller de casa, una pequeña caja de resonancia hecha con madera reciclada y una cuerda de nylon tensa entre 2 clavijas. La idea era que Aldara pudiera explorar el sonido con menos aire y más tacto, por si un resfriado incipiente le acortaba el soplo. En paralelo, Pedro recibió una invitación a una cena con patronos del sector logístico. La tarjeta venía con una nota adicional pidiendo conocer a la artesana que estaba transformando la pedagogía familiar. Esta vez Pedro no consultó, declinó por escrito, explicó que la casa no era un showroom y ofreció, en cambio, un documento público con buenas prácticas para empresas que quisieran apoyar programas de escucha en escuelas. Aridia leyó el borrador y ajustó verbos para que no sonaran a filantropía de brocha gorda. A media tarde, Aldara llevó sola la caja de resonancia a su cuarto y la colocó junto a la cama, como se guarda un animal vivo. El mayordomo apuntó en el protocolo una nueva señal. Si la niña retira el objeto, no preguntar, registrarlo y revisar entorno. El equilibrio, a base de reglas concretas, empezó a parecer menos frágil. La clínica de Ourense avisó que la madre de Aridia presentaba días de isla, momentos de lucidez que al terminar dejaban una resaca emocional fuerte. Aridia organizó las visitas con una precisión que parecía de taller. Nunca más de 2 horas, siempre después de comer, notas, escritas para el equipo en letra grande. En uno de esos regresos el tren se detuvo por una avería y Aridia llegó a la casa con 1 hora de retraso. Encontró a Pedro en el patio, sentado en el peldaño, sosteniendo un silbidito torpe con la flauta de sabugueiro para que Aldara lo imitara si quería. No lo hacía bien, lo hacía despacio. Aridia sintió una ternura sin romanticismo. El hombre que compraba muelles aprendía a pagar con tiempo. Luego, al revisar el diario, detectó algo que la preocupó. El sueño de Aldara había mejorado, sí, pero en los últimos 3 días la niña se despertó en la madrugada y caminó por la casa con el tambor en la mano, sin golpearlo, como si midiera la distancia entre cosas. Decidieron cerrar 2 puertas y dejar una luz baja en el pasillo. La meta no era impedir el paseo, sino ofrecerle un mapa. Esa noche,
Aridia durmió con ropa cómoda por si debía levantarse rápido. Nadie habló de valentía. Hablaron de turnos. Un jueves al atardecer, la orientadora propuso un nuevo ajuste: permitir que Aldara se quedara 5 minutos sola en el aula con una tarea sencilla, para practicar autonomía. Aridia olió la trampa del exceso de autonomía entendido como abandono. Respondió que sí, pero con una condición distinta. La tarea no sería quedarse, sino elegir entre 2 objetos, una caja de semillas, una cuerda, y decidir dónde colocarlos. Autonomía no era soportar soledad, era pilotar pequeñas decisiones. La prueba fue tensa y útil. Aldara eligió la cuerda, la tendió entre la pata de una mesa y la esquina de una estantería, y la tocó una vez, muy leve, antes de mirar la puerta. El gesto, para un observador distraído, habría sido nada. Para Aridia, fue claridad. La niña vinculaba la tranquilidad con un punto fijo, una especie de aquí portátil. Pedro, al escuchar el reporte, entendió por qué su impulso de dejarla sola para que crezca era atajo. Ese mismo día, un antiguo socio lo presionó por teléfono. «Vuelve a eventos, la gente quiere verte». Pedro contestó con una frase que le salió sin temblor. «La gente no me quiere ver, quiere que le resuelvan cosas. Cuando tenga algo que mostrar, iré». Colgó y bajó al patio. Aldara hizo sonar la cuerda 2 veces y él, por fin, supo callar. El ex escaló con una maniobra previsible pero cansadora. Contactó a la periodista cultural para deslizar que la luthier tenía un pasado bohemio inestable y que quizá manipulaba a una familia vulnerable. El rumor, pequeño pero malicioso, llegó a oídos de un padre, del colegio y de ahí a un chat que Aridia no leía. Pedro, informado por su equipo, preguntó si debía limpiar con una carta pública. Aridia pidió mantener el plan de discreción y hacer solo 2 cosas. A. Documentar toda interacción con el ex para no depender de memoria. B. Comunicar al colegio, cara a cara, con la orientadora y la directora, una versión estrictamente profesional del proceso y de los límites de exposición. La reunión fue seca y respetuosa. Aridia llevó el diario, mostró progresos y, sobre todo, mostró el protocolo de crisis que activaban en días de regresión. La directora, que ya había agradecido no vender esperanza envuelta, entendió la jugada. El colegio no sería caja de resonancia del chisme. Pedro se quedó fuera, por decisión consciente, y entendió que ceder escenas también era ejercicio de poder. Esa noche, Aridia recibió una llamada de su madre con una frase entera. «¿Hoy trabajaste madera?». Dijo que sí. Luego apagó la luz con una paz rara, hecha de cansancio bien puesto. Cerrando el segundo mes, diseñaron juntos un ensayo general del puente de salida. Una semana con una tarde menos de Aridia y 2 talleres de casa reforzados. El día crítico coincidió con viento fuerte. La casa crujió, y Aldara clavó los ojos en la puerta como si el hueco fuera un animal. Aridia, consciente de que no podía quedarse, dejó una grabación corta de su respiración marcando 4 tiempos y una instrucción para Pedro: colocarse a la altura de la niña, ofrecer la caja de resonancia, no hablar. Cuando llegó la hora, él siguió el plan con torpeza aplicada. La niña tembló, no se derrumbó. Hizo sonar la cuerda, susurró «aquí» y, después de 2 minutos, se permitió respirar profundo. Pedro sostuvo la posición hasta que el aire de la casa cambió de peso. Más tarde, en la cocina, no se felicitaron, ajustaron. Aridia añadió una lámina de fieltro bajo la caja para absorber vibraciones. Pedro pidió a mantenimiento revisar los marcos que crujían más. En el diario, ella escribió: «El puente sostiene si se ancla en 2 orillas». Él añadió en una nota para sí: «No es heroísmo, es obedecer un método incluso cuando el corazón pide atajos». La semana cerró sin fuegos. Era paradójicamente una de las mejores señales. El tercer mes comenzó con un aviso administrativo que parecía menor, pero amenazaba con desordenarlo todo. El ayuntamiento comunicó una inspección rutinaria por obras antiguas en el palacete y recomendó revisar vibraciones en estructuras. En otro tiempo, Pedro habría delegado sin mirar. Ahora entendió que cada martillazo podía arruinar semanas de trabajo fino.
Reunió a mantenimiento y estableció un plan con franjas horarias sin ruido, rutas internas para operarios que no cruzaran el patio en horas de taller y una consigna nueva. Antes de cualquier intervención, consultar si el material podía esperar a que Aldara terminara su ejercicio. Aridia agradeció el gesto sin aplausos y añadió un detalle que nadie más habría visto. El sonido del taladro en el ala norte rebotaba en el mosaico del corredor y se agrandaba como eco. Propuso paneles temporales de fieltro y el cierre de una puerta para contener la onda. El mayordomo tomó nota con exactitud. Ese día, Aldara reaccionó a la primera vibración con un parpadeo largo y una mano sobre el pecho, pero en lugar de desaparecer, estiró la cuerda de la caja de resonancia y la hizo sonar 3 veces, breve, como quien marca territorio. En el diario, Aridia escribió: «La casa aprende a no imponerse. Aldara aprende a medir y responder». El equilibrio empezó a parecer no casualidad, sino consecuencia. La madre de Aridia tuvo una recaída suave pero sostenida. Nada dramático, un declive que mordía paciencia y agenda. Aridia reorganizó visitas, preparó una bolsa con ropa tibia y fotos antiguas para activar memoria, y habló con la neuróloga sobre ajustar dosis. Pedro ofreció cubrir con una cuidadora profesional 2 tardes por semana para que Aridia no se desfondara. Ella aceptó con condiciones claras: perfiles, horarios, espacio. La primera tarde de cuidadora, Aldara se quedó rígida, no por presencia ajena, sino porque el reloj del salón marcaba un tic-tac más alto de lo habitual. Aridia notó el cambio, señaló el reloj, lo cubrieron con un paño y el sonido bajó 1 grado. Parecía nimio. Fue decisivo. A la hora de la cena, Pedro, que volvía de una reunión donde había dicho 3 veces «no puedo ahora», preguntó si valía la pena tanto ajuste por cosas tan pequeñas. Aridia respondió que el mundo se desarma por pequeñas grietas y se arma por detalles útiles, que su oficio consistía en escucharlas. Más tarde, cuando Aldara se durmió con la caja de resonancia junto a la cama, Pedro subrayó en su cuaderno una frase: «Cambiar el entorno es también educar». Al día siguiente, ordenó sustituir 2 relojes ruidosos por modelos silenciosos y prohibió las llamadas en altavoz dentro de la casa. No era lujo, era higiene del sonido. El ex golpeó por el único flanco que quedaba. Envió una solicitud legal para revisar condiciones de acceso a la madre de Aridia, disfrazada de interés familiar. No tenía base, pero obligaba a responder. Aridia tembló de rabia silenciosa al leer el membrete. Llamó al abogado y a la trabajadora social de la clínica, que le explicó con calma el protocolo para blindar voluntades, poderes notariales actualizados, constancias médicas, lista de personas autorizadas. Pedro ofreció hacerse presente en la cita con el notario. Aridia dijo que iría sola para no convertir un trámite íntimo en un gesto de fuerza. A su regreso, con los papeles firmados, sintió el cansancio tenso que solo suelta cuando el peligro se encierra en una carpeta. Esa noche, el proveedor de maderas volvió con una oferta solidaria para apoyar la futura escuela de Aridia a cambio de visibilidad. Ella la rechazó con una frase que iba más allá del dinero: «No voy a pagar independencia con agradecimientos formales». Pedro, que escuchó desde la puerta, entendió que la salida no consistía en sustituir dependencias, sino en no crearlas. En el colegio, la orientadora informó de un pequeño retroceso. Aldara tapó los oídos ante un aplauso colectivo. Aridia propuso una alternativa: señales visuales antes de actividades ruidosas y posibilidad de salir sin escándalo. El aula se adaptó. La niña resistió mejor. El mundo, a veces, necesita instrucciones. La presión social regresó en forma de gala. Una invitación a Pedro para recibir un reconocimiento por compromiso con la infancia, en un evento con fotógrafos discretos. El texto mencionaba, sin nombrarla, la experta en escucha que lo acompañaba. Pedro, tentado de convertir ese crédito en apoyo para programas escolares, miró a Aridia. Ella planteó una pregunta que lo arrinconó en la honestidad: ¿necesitas el aplauso o el dinero bien puesto? Decidieron, otra vez, elegir lo segundo. Pedro rechazó la gala
y destinó la suma equivalente a financiar, de manera anónima y por convenio con el Bindoresen Ayuntamiento, un ciclo de talleres sin logos en 2 escuelas públicas. Aridia ayudó a diseñar el material, cartones, semillas, cuerdas, instrucciones claras y una hoja para que los docentes midieran bienestar, no solo rendimiento. Mientras tanto, en casa, el plan de salida avanzó un paso. Aridia se ausentó una tarde entera y Aldara consiguió sostenerse con el kit aquí y la respiración grabada. Hubo temblor, pero no derrumbe. Cuando Aridia volvió, la niña le acercó la caja y dijo: «Breve, mío». No fue un titular, fue un cimiento. Pedro, que había esperado esa tarde con la ansiedad vieja de comprobar, aprendió a aceptar que el mejor éxito es el que no necesita testigos. Llegó por fin la conversación que evitaban por prudencia. ¿Qué pasaría cuando el contrato terminara? No querían una despedida que deshiciera lo tejido ni una prolongación que los atara por miedo. Se sentaron en la misma mesa de la primera negociación, sin toga emocional. Aridia dijo que no se quedaría a vivir en 1900 la casa. Su vida estaba en Ourense, su madre la necesitaba, y su escuela-oficina solo tendría sentido si nacía libre. Pedro dijo que no quería comprar presencia, solo garantizar continuidad para Aldara. Acordaron un plan de 3 meses, 2 semanas con una tarde de Aridia y otra de taller de casa guiado por Pedro, 2 semanas solo taller de casa, con una videollamada semanal de ajuste, 1 mes de supervisión a distancia con encuentros quincenales en el colegio, no en el palacete, todo por escrito, con posibilidad de retroceso si el cuerpo de la niña lo pedía. También acordaron un compromiso económico que no fuera cadena, una aportación única para que Aridia acondicionara su sótano escuela, sin logos ni placas, y un fondo pequeño para becas de niños sin recursos, gestionado por el ayuntamiento. Al firmar, no hubo brindis, hubo aire. En el diario, Aridia escribió: «Salir es arte de continuidad». Pedro añadió en su cuaderno: «No todo lo importante se queda. A veces, lo importante, aprende a ir y volver». La 6ª semana del plan de salida empezó con un sobresalto que no venía en ningún manual. Los inspectores municipales adelantaron la revisión de vibraciones y llegaron con botas que sonaban a moneda sobre mosaico. Pedro, que había previsto franjas horarias, tuvo que improvisar. Desvió el recorrido por el ala de servicio, pidió pausas de 15 minutos y, sobre todo, comunicó a todos una regla no negociable. Si Aldara estaba en modo taller, nadie cruzaría la línea azul que Aridia había trazado con cinta en el pasillo. Aún así, el taladro del ala norte vibró como un mosquito terco en la oreja. Aridia vio a la niña encogerse y cambió de instrumento. Pasó de flauta a cuerda tensa, del sonido aéreo al tacto. Aldara apretó la clavija con gesto serio y dijo una palabra que no esperaban y que por eso mismo fue verdad. «Basta». No fue grito, fue límite. Aridia asentó, detuvo el ejercicio y Pedro, sin preguntar, negoció con el capataz un alto prolongado. Después, la niña llevó la caja de resonancia a su cuarto y la colocó junto a la lámpara, como si montara una guardia. En el diario, Aridia escribió: «La casa no manda. Aldara puede decir basta y el mundo se mueve». Pedro añadió en su cuaderno: «Obedecer basta es gobierno». Al día siguiente, Aridia recibió una llamada de Ourense. Su madre había pasado una noche inquieta y la enfermera sugería que alguien de confianza se quedara hasta la tarde. Tocaba viajar. Antes de salir, dejó instrucciones escritas con lápiz grueso. 2 rutinas posibles según el estado de Aldara, respiración grabada en el móvil y la nota más importante: si tiembla, no corrijas, acompaña. Pedro se quedó con la niña y, por primera vez, llevó el taller sin supervisión. No fue elegante, derramó semillas, marcó mal el compás, olvidó el paño bajo la caja, pero sostuvo. Cuando el viento levantó una queja en los marcos y los inspectores golpearon a lo lejos, Aldara se tensó. Pedro se sentó a su altura, puso su palma abierta sobre la mesa para medir el aire y, con la voz apenas, acomodó un aquí que la niña repitió, no como palabra, sino como posición.
Resistieron juntos 15 minutos que parecieron el verano entero, y luego salieron al patio a tomar luz. Por la noche, Aridia volvió con ojeras y una bolsa de ropa limpia de la clínica. Encontró a su hija alumna moviendo la clavija con parsimonia y a Pedro con serrín en la camisa. No hubo elogios. Hubo té y 3 líneas nuevas en el diario. Se puede sin mí. Volver no es deshacer. El ex apareció en el único sitio que aún no había ensuciado, la puerta del colegio, a la hora de salida, con un ramo de flores baratas y una sonrisa que se sostenía de viejas pertenencias. No llegó hasta Aldara. Portería activó el protocolo y un agente municipal lo invitó a retirarse. Aún así, el rumor corrió por el chat de padres con esa rapidez nerviosa que todo lo convierte en cuento. Aridia llegó 10 minutos tarde por un atasco y alcanzó a verlo de lejos, una silueta que todavía sabía encontrar sus puntos débiles. No se acercó, llamó al abogado, pidió que formalizara la medida de alejamiento con la nueva evidencia y entró en el colegio sin permitir que el corazón le dictara el paso. Dentro, la orientadora ya había llevado a Aldara a un aula tranquila. La niña jugaba con una cuerda entre 2 sillas, marcando un territorio que nadie debía cruzar. Aridia se sentó en el suelo, a distancia, y dejó que fuera la niña quien la nombrara con un gesto. Pasaron 5 minutos, largos. Al salir, Pedro esperaba en el coche, sin preguntas de recuento. En casa, Aridia guardó el ramo en un cubo para compost, sin teatralidad, y lo anotó en su cuaderno como se archiva una astilla retirada. Esa noche, la madre de Aridia tuvo un buen rato y preguntó por la niña de las manos. La pregunta, mínima, sostuvo a las 2. La presión por convertir el proceso en exhibición regresó con disfraz amable. Una red de fundaciones propuso financiar La Caja Aquí, un programa que llevaba el método a bibliotecas municipales con una sesión inaugural para inspirar. Pedro sintió que era el tipo de apoyo que valía la pena, pero miró a Aridia antes de responder. Ella aceptó a condición de quitar la inauguración, de que los materiales fueran replicables sin tutores estrella y de que los indicadores midieran bienestar, sueño, comida, autorregulación, y no palabras nuevas por sesión. Pactaron un piloto pequeño en 2 bibliotecas, con fichas claras para cuidadores y docentes. La tarde en 1900, que preparaban los kits, Aldara se acercó a una niña del vecindario que había llegado con su madre a devolver libros. No se tocaron, no hablaron. Compartieron la cuerda 1 minuto, miraron la vibración y la niña visitante dijo, suave. Aldara no repitió, tocó 2 veces, miró a Aridia y colocó la caja de resonancia en medio, como quien deja un puente. No era foto, era transferencia. Pedro, que observaba desde la puerta, comprendió que el legado no sería una historia para prensa, sino un conjunto de instrucciones que otras manos podían aprender sin pronunciar nombres propios. Esa noche, escribió a su equipo, lo que no tenga réplica, no sirve. El final del contrato se acercó con la puntualidad que tienen los trenes cuando uno desea que se retrasen. Habían acordado un cierre sobrio, último día con desayuno tranquilo, sesión corta de taller, entrega de la caja de resonancia con una etiqueta que no dijera regalo, sino propiedad de Aldara, y una reunión final en la cocina para revisar el puente de continuidad. La víspera, Aridia limpió el banco de trabajo, ordenó las herramientas, fotografió para su memoria las manos pequeñas sobre la madera y preparó una carpeta con copias del diario de sesiones y sugerencias para días de viento, de fiebre, de visitas. Pedro durmió poco. Temía que la despedida deshiciera la calma lograda. Temía también pedir que se quedara. No lo hizo. Al amanecer, la casa olía a pan tostado. Aldara sopló una nota corta, tocó la cuerda y dijo, aquí. Aridia respondió con un sí, apenas audible. En la reunión, acordaron fechas de videollamadas, espacios de retroceso y un seguimiento en el colegio con la orientadora, sin cámaras. Antes de irse, Aridia guardó en su bolso la primera flauta de Sabugueiro, no como trofeo, sino como registro del camino, y dejó sobre la mesa una frase escrita para Pedro.
No compres con prisa lo que pide cuidado. Él asintió sin poder hablar. La puerta se cerró sin ruido. Lo que quedaba no era ausencia, era método. Respirando. Los primeros días sin Aridia en la casa fueron una coreografía sobria, donde cada gesto parecía nuevo y a la vez frágil. Pedro, con el horario en la mano, respetó los talleres de casa como si fueran reuniones con un puerto. Puerta cerrada, móvil en silencio, línea azul invisible que nadie debía cruzar. Al principio, el cuerpo le pedía comentar, alentar, convertir cada intento de Aldara en titular. Se sostuvo en el método, caja de resonancia a la altura de la niña, respiración de 1904 tiempos, una bandeja con objetos elegidos por ella misma para que los dedos no tuvieran que pedir permiso. La cocinera, que había aprendido en silencio, redujo especias sin consultarlo y dejó pan tibio siempre cerca, por si la palabra volvía. El mayordomo trazó en su libreta un mapa de ruidos de la casa. Descubrió que cierto ascensor gemía más a última hora y pidió revisar cables. Pedro no celebró ese detalle, lo integró al protocolo. La orientadora del colegio envió un primer informe. Aldara toleraba mejor el patio si tenía una cuerda entre dos bancos. La red se sostenía. Una tarde, sin aviso, apareció en la puerta un antiguo socio con una invitación amistosa a una gala. Pedro la rechazó de pie, con una frase breve: «A esta hora acompaño a mi hija». Cerró y volvió al suelo, a su altura, donde por fin aprendía a estar. Aridia, de vuelta en Ourense, volcó el taller del sótano en un orden que no buscaba fotos. Maderas rotuladas, cajones bajos con herramientas seguras, un cartel manuscrito que decía: «Se aprende con manos». La contribución acordada con Pedro había llegado a la cuenta municipal y el ayuntamiento, después de burocracias previsibles, le cedió un pequeño local anexo al centro cívico para pilotar su escuela-oficina 2 tardes por semana. El primer día abrió la puerta sin campana, con olor a barniz y a café. Entraron 2 niños gemelos llevados por su abuela y un chico de 12 con la vergüenza alerta que arrastran quienes han sido llamados torpes. Aridia les enseñó a tensar una cuerda y a escuchar el silencio como se escucha un agujero. En la tercera vuelta, el chico dijo: «Así», con un alivio que la sostuvo. En el descanso, llamó a la clínica. Su madre dormía. La cuidadora leyó en voz alta un recorte donde hablaban de un programa de bibliotecas con materiales sencillos. Aridia sonrió sin querer. Por la noche, respondió un mensaje de Pedro con un reporte sin ternura y sin frialdad. Aldara mantuvo aquí hoy, 10 minutos tras ruido. Kit, intacto. Propongo introducir semilla grande en frasco para variar textura. Él contestó con una foto borrosa de la cuerda entre 2 sillas y la palabra hecho. No eran confidencias. Eran instrucciones que, paradójicamente, sostenían algo parecido a un vínculo limpio. El ex, viendo cerradas las puertas obvias, intentó un último giro. Envió a la clínica de la madre una cesta con productos para el cuidado, firmada con diminutivos viejos que pretendían pertenencia. La enfermera, atenta, activó el protocolo y llamó a Aridia antes de recibirla. Ella pidió que no entrara nada no solicitado, pasó a recoger la cesta y la entregó al abogado con la cadena mínima de custodia, como quien deposita una herramienta peligrosa para que no ande suelta. El gesto no arruinó el día, lo encuadró. Volvió al local a tiempo para encontrar a los gemelos disputándose la flauta. Les propuso hacer otra con Sabugueiro, y el conflicto se volvió tarea. Más tarde, un correo del colegio de Aldara alertó de una semana cultural con números musicales. Temían que la niña sufriera. Aridia sugirió una adaptación simple: permitir que Aldara se moviera al fondo del salón con su caja y que tuviera a mano una tarjeta con la palabra pausa en dibujo para sostener la salida sin dramatismo. Pedro trasladó la propuesta a la dirección y vigiló que la logística no fuera un favor, sino norma escrita. Esa noche, la madre de Aridia tuvo un rato de lucidez y preguntó si la niña de las manos ya decía palabras. Aridia respondió: «Dice aquí», y tras colgar, se quedó un minuto con la frente en la madera,
agradeciendo sin ceremonia que algunas cosas, al fin, tuvieran nombre. El día de la Semana Cultural llegó con viento, de ese que se cuela por las persianas y agranda todo. La escuela había colocado sillas en filas y un telón improvisado. Los padres levantaban móviles con ese ansia de captura que todo lo convierte en prueba. Pedro eligió el lateral, no la primera fila. Llevaba en el bolsillo la tarjeta pausa, plastificada, por si el personal la olvidaba. Cuando el piano de iniciación arrancó demasiado fuerte, Aldara tensó los hombros como tabla. La orientadora, alerta, le abrió el pequeño corredor hacia el fondo. La niña caminó sin prisa, colocó su caja junto a la pared, tendió la cuerda a una banca y apoyó la palma como quien pone ancla. El ruido la rozó sin tragársela. Hubo niños que se acercaron por curiosidad y una madre que murmuró, «Pobrecita». La orientadora respondió con una mirada que decía, más que un discurso. Al final, mientras los aplausos caían como lluvia gruesa, Aldara dijo, «Aquí», y golpeó 2 veces muy leve. Pedro sintió un orgullo raro, sin épica, el orgullo de haber dejado de prometer milagros. Más tarde, envió a Aridia un audio corto con aire y madera. Ella respondió con un «lo sostuviste», que no pretendía halagar. Era un veredicto de oficio. En Ourense, al cerrar su local, Aridia pegó en la pared una foto de una cuerda tensada entre 2 sillas, sin personas, sin fechas. Recordatorio de que un puente no necesita aplausos para existir. La noche siguiente trajo la grieta que toda historia exige para no convertirse en manual. La madre de Aridia cayó en un silencio espeso, sin fiebre ni dolor, una ausencia que no era sueño y asustaba igual. La cuidadora llamó. Aridia llegó rápido y se encontró con ese vacío conocido que solo se recorre con compañía. Se sentó, tomó la mano tibia y se puso a leer, en voz baja, el diario de sesiones de Aldara, como si la memoria pudiera engancharse a una cuerda ajena. Pasó 1 hora y la mujer parpadeó. No volvió, pero estuvo. Aridia salió a la calle con el cuerpo flojo y el alma de pie. Escribió a Pedro que cancelaría la videollamada de ajuste y que el puente debía sostenerse solo esa semana. Él respondió con un entendido y con 3 fotos del protocolo replicado en la cocina. Tarjeta pausa, caja, cuerda. En la casa, Aldara pidió pan sin mirar. Colocó la caja en su sitio y cuando el viento quiso entrometerse dijo, «Basta», con el mismo tono con que antes había dicho aquí. Pedro obedeció. En Ourense, de madrugada, Aridia pensó en todas las palabras que el mundo exige a destiempo y en las pocas que de verdad salvan. «Basta, aquí, pan, sigue». Anotó en su cuaderno, «Si mañana amanece, reabriré. Si no, también, porque ya sabemos cómo sostener». Y el sueño, por fin, la encontró sentada, con las manos aún oliendo a madera. A la mañana siguiente, el sol encontró la casa en orden y a Pedro más liviano que prudente. Había dormido poco, pero con la certeza de que el puente no era un dibujo, sino madera ensamblada. Preparó el desayuno sin premios, dejó el pan cerca como quien coloca una herramienta y abrió el cuaderno donde Aridia había dejado las últimas notas. Aldara eligió la cuerda y la tendió entre el respaldo de una silla y el picaporte, un gesto que el mayordomo ya comprendía y respetaba. Nadie cruzó. Cuando el camión de reparto vibró en la calle, la niña miró un segundo hacia la ventana, tocó 2 veces y dijo, «Aquí». No hubo ceremonia. Pedro ordenó borrar del calendario una invitación a una entrevista que había prometido humanizar al magnate viudo. Entendió que la humanidad no se programa en prime time. En Ourense, Aridia abrió el local con puntualidad y una lista de espera que empezaba a formarse sin avisos ni campañas. Un padre dejó a su hijo con la timidez tensa y salió al pasillo a respirar. Sobre el banco, la primera flauta del programa de bibliotecas esperaba manos nuevas. A media tarde, Pedro caminó con Aldara hasta la biblioteca municipal, donde ya funcionaba el piloto sin inauguración. 2 mesas, cartones, frascos con semillas, fichas claras. Nadie lo señaló. Nadie supo que el hombre que había frenado muelles estaba allí. Regresaron con la caja bien agarrada y un silencio apacible, de esos que no pesan. El último coletazo.
Intentó forzar un encuentro en el centro cívico de Ourense con una excusa de devolver una herramienta, pero la trabajadora social, ya instruida, le cerró el paso con el reglamento en la mano. El abogado presentó la solicitud definitiva de alejamiento, adjuntando los incidentes y la cesta interceptada. El juez fijó medidas cautelares y un perímetro claro. Aridia no celebró, respiró. Al volver al local, encontró a los gemelos peleando por la caja de resonancia. Convirtió la disputa en actividad y les enseñó a tensar 2 cuerdas en paralelo, a escuchar cómo la misma fuerza no suena igual en 2 maderas. En la pausa, llamó a la clínica para preguntar por su madre. La cuidadora dijo que había repetido el nombre de su hija al escuchar un fragmento de radio con gaitas. Aridia se apoyó en la ventana del pasillo, mirando el cielo pequeño entre edificios, y pensó que a veces la memoria se sujeta de lo que vibra y no de lo que brilla. Esa noche, Pedro respondió a un correo del consorcio que quería verlo en una gala indispensable. Contestó que no asistiría y adjuntó, en su lugar, el convenio con el ayuntamiento para talleres sin logos. No buscaba quedar bien, buscaba no volver atrás. En la casa, Aldara durmió de un tirón. La tarjeta pausa quedó a mano, por si acaso, como se dejan los salvavidas cerca aunque el mar esté calmo. El penúltimo sábado de ese tramo, la biblioteca organizó un encuentro pequeño entre familias para intercambiar materiales. Aridia viajó con una mochila de herramientas y llegó a tiempo para ver a Aldara cruzar la sala con su caja, no pegada a su padre, sino a una distancia que decía confío y no me suelto del todo. Una niña más pequeña le ofreció un frasco con semillas grandes. Aldara lo agitó una vez, escuchó y lo dejó en medio como invitación. Aridia tomó nota de ese gesto, compartir sin ceder el centro, justo lo que habían buscado desde el primer día. Pedro se acercó sin romper la escena y preguntó a Aridia, en voz baja, si veía prudente introducir una cuerda más gruesa en el kit de caza. Ella dijo que sí, pero que lo hicieran juntos para que la niña no lo leyera, como reemplazo. De vuelta se detuvieron en una panadería. Aldara señaló, dijo pan con naturalidad de hábito y esperó sin crispación. En el coche, Pedro no habló de milagros, habló de horarios, de turnos, de cómo pedir a mantenimiento que cambie un pestillo que chirriaba a las 8. Aridia pensó en su madre, en la flauta de Sabugueiro, en la sala donde había leído el diario como si tendiera una cuerda entre 2 islas. La vida, comprendió, estaba hecha de esos puentes discretos, y esa discreción, lejos de alejar, por fin unía. La despedida formal, ya sin contrato, ya sin nervio de evaluación, fue en la cocina, con el cuaderno abierto y 3 lápices. Escribieron otra vez las 3 columnas. Lo que cambió, lo que duele, lo que falta. Cambió que Aldara sostenía aquí sin pedir permiso, que Pedro había aprendido a mandar quitándose de en medio, que la casa tenía un mapa de ruidos y reglas que protegían sin asfixiar. Dolía la enfermedad que no afloja y el cansancio que se instala aún cuando todo funciona. Dolía también, dicho sin drama, la distancia que habría entre Ourense y el Empordà cuando los imprevistos llamaran a la vez. Faltaba consolidar el programa en la biblioteca y convertir el piloto del ayuntamiento en práctica estable, medible sin marketing. Pedro entregó a Aridia un sobre con el comprobante de la aportación única para su local, sin logos, sin placa, y una carta corta que no prometía eternidades. Gracias por enseñarnos a escuchar. Si alguna vez el método requiere herramientas, llama. Si requiere aplausos, no. Aldara colocó la caja de resonancia en su cuarto y señaló la lámpara. Aquí. Aridia respondió con un sí, tan bajito que fue más gesto que voz. Luego salió al patio, respiró y supo que ese cierre no era una caída, sino un cambio de modo. Epílogo. Un año después, nadie contaba la historia como anécdota de salón porque no tenía chispazos. Tenía trabajo. En Ourense, la escuela oficina de Aridia abrió 3 tardes y un sábado al mes. En la pared, junto a herramientas rotuladas, un cartel decía: entrar no exige talento, exige ganas. La madre tenía días en los que nombraba objetos con precisión antigua y otros en los que la cuerda era toda la memoria posible.
Aridia aprendió a no pelear contra el oleaje, solo a marcar compás. En el Empordà, Pedro rehusó 2 invitaciones lustrosas y consolidó el convenio con bibliotecas. En la casa, los relojes seguían mudos, el ascensor dejó de gemir, y cuando el viento probaba su fuerza, Aldara ponía la caja junto a la lámpara y decía, «Basta, aquí, pan», sin esperar permiso. No hubo romance, ni salvación redonda, ni foto que lo explicara. Hubo, en cambio, un método que convirtió el poder en cuidado y el cuidado en continuidad. Los 3 quedaron distintos. Pedro menos dueño del mundo y más responsable del espacio que ocupa. Aridia menos sola, porque su oficio ahora tenía eco. Aldara más ella, porque nadie la apuraba a ser otra. Y aunque hoy cueste contarlo sin restarle, verdad, lo que pasó los cambió para siempre de una forma sencilla y difícil. Aprendieron que sostener, cuando todo empuja a exhibir, ya es una victoria que no se ve, pero que hace ruido por dentro. Si esta historia te movió, suscríbete ahora y activa la campanita para no perder los próximos relatos intensos y humanos. Dale me gusta para apoyar el canal y cuéntanos en los comentarios qué emoción te dejó. Calma, rabia, esperanza, ternura. Comparte este video con alguien que ama historias profundas. Y al terminar, mira a la izquierda de tu pantalla. Te espera otra historia emocionante, elegida para ti. Haz clic y sigue con nosotros. Lo mejor aún está por venir.